Cristo es único y suficiente. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 9, verso 12 dice, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, habiendo obtenido redención. No que iba a obtener redención, habiendo obtenido. Padre Juan, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Basi? Gracias por invitarme, ¿no? Aquí es un poco tarde, no voy a poder estar mucho, pero bueno, un momento sí, un Ok. ratito. Y voy a permitirme absorber tus saberes. Así que me indicas cuando tengas que irte y bueno, te hago una última consulta así respecto a lo que estamos hablando. Padre, yo quería preguntarte ya de entrada, porque sí, algo que todavía no he hecho. Evidentemente yo conozco la historia ortodoxa a grandísimos rasgos. No conozco muy en los adentros por ejemplo, como conozco la iglesia romana y lo que es su catecismo, etcétera. ¿Qué piensa la ortodoxia respecto a, a lo que serían los mandamientos y los sacramentos? Que ustedes también mantienen, porque son sacramentales, son litúrgicos. ¿Qué cuestión administra dentro del alma de un feligrés ortodoxo respecto a lo que Cristo ya hizo? Cristo tuvo una obra que usted me dijo en el chat, perfectísima. Así que, ¿qué conlleva para un ortodoxo crismarse, no sé, confesarse, etcétera? Bueno, los sacramentos en la sacramentología ortodoxa, o sea, Una indicación, un ratito, querido padre. Si podés, por favor, Nico, poner en mute tu micro. Ahí está, perfecto. Porque hay sí, una disonancia y cuando vas a participar, encenderlo sin problema. Adelante, padre. se escucha mejor, mucho mejor. Ajá. Lo que te decía, Basi, en la sacramentología ortodoxa, y no solo en la ortodoxa, también en muchas sacramentologías de muchas iglesias, inclusive también iglesias protestantes, los sacramentos, al igual que la palabra de Dios, son medios de gracia, ¿no? Esa es la definición, Ok. vamos a decir, más pequeña, más corta, ¿no? Ujú. Medios a través de los cuales Dios administra su gracia a los seres humanos, ¿no? También se le llama vehículos del Espíritu Santo, o sea, vehículos mediante los cuales el Espíritu Santo imparte la gracia salvadora de Cristo, esa que obtuvo de una vez y para siempre en la cruz del Calvario para los seres humanos, los medios por los cuales le administra esa gracia a los seres humanos, a los creyentes en este caso, ¿no? Por eso, hablando, por ejemplo, de la Eucaristía, en la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, cuando el sacerdote le administra los sacramentos de la Ajá. Eucaristía a los fieles, tiene una práctica que es bastante peculiar de la Iglesia Oriental, que es administrar los sacramentos en tercera persona, nunca en primera persona, como quizás se ve más en la práctica occidental. Por Mm. ejemplo, un cura ortodoxo nunca dice yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dice se bautiza el siervo de Dios tal. O cuando recibe la ordenación un hombre, no dice, el obispo no dice yo te ordeno, sino que dice la gracia de Dios ordena a fulano de tal. O cuando recibe la Eucaristía, lo que dice es, el sacerdote lo que dice es el nombre de la persona que viene a recibir la Eucaristía. Por ejemplo, Ok. viene Juan y el sacerdote dice, comulga el siervo de Dios Juan, el cuerpo y la sangre de Cristo para perdón de sus pecados y para la vida eterna. Entonces, esta es la manera personalísima que tiene Dios de asegurarle a cada creyente que por ti, Juan, Cristo dio su sangre y su cuerpo fue partido, por ti en particular. Entonces, en la sacramentología ortodoxa, los sacramentos son, como te decía, medios de gracia, vehículos del Espíritu Santo, medios a través de los cuales Dios obra esa gracia que Cristo trajo para todos los creyentes, se la da a cada cristiano, ¿no? Yo tenía un profesor del seminario que decía que el Espíritu Santo no se encuentra en las alcantarillas,
Lo que él Ajá. quería decir con eso es que el Espíritu Santo se mueve a través de vehículos. Por Ok. ejemplo, en la propia Escritura encontramos que la fe no es algo que se recibe. Por ejemplo, un buen día te levantas de tu cama y dices, oh, hoy comencé a creer, hoy ya soy cristiano. Desde este momento creo en Cristo, ¿no? Ajá. No es algo que no sucede así. El Espíritu no posee sencillamente a la persona de la noche a la mañana, sino que usa vehículos. En este caso, sabemos por la propia Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el medio, el vehículo que usa el Espíritu Santo para obrar la fe en los corazones es precisamente la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, por ejemplo, ¿no? También los sacramentos son parte de ese evangelio, de esa buena noticia, porque fueron instituidos por Cristo. Yo sé que aquí podemos tener diferentes concepciones sobre el tema de qué cosa es un sacramento, de qué cosa no lo es, pero bueno, generalmente hablando sobre todo de los sacramentos o vamos a decir, en el caso, bueno, yo no sé de qué denominación tú vienes, ¿no? Ujú. Pero en el caso de muchas denominaciones, por ejemplo, tienen el bautizo, también tienen la Eucaristía, la comunión y tal, Ujú. ¿no? Claro que difieren en lo que ofrece ese sacramento, ¿no? Bueno, y eso es en resumen lo que hay, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta o no. Sí, Bueno, que hacen que venga más preguntas, justamente. oh, por supuesto. Yo me quedé flipando, pero en colores cuando tuviste el debate con Carlos Veloz. Personalmente yo soy creo bautista, ¿sí? Y entiendo que para el proceso bautismal, ¿verdad? Tiene que haber como una conciencia plena de ese acto salvífico. Pero el texto que diste respecto al Juan el Bautista saltando en el vientre de Elizabeth, eh, me quedé pensando, me río porque nunca lo vi hacia el texto. O sea, nunca me puse a pensar que la Biblia dice que literalmente el niño saltó de alegría. O sea, tuvo como un gozo. Y ahí es como que uno piensa en su vida y realmente las experiencias de fe son inexplicables, son misteriosas, son como que suprasensoriales, ¿verdad? Así que una pregunta que me surge en esto, y si tenés, Nico, pregunta o si querés refutar o te sentiste libre, pero una pregunta que me surge en este tenor de lo que explicaste, Padre Juan. Entonces los sacramentos para la Iglesia Ortodoxa no tienen un propósito eternal, sino que terrenal, es decir, administrar al creyente en su peregrinaje terrenal, porque quisiera preguntarte, o sea, dos preguntas en una, porque si la obra de Cristo fue perfectísima y salvó, ¿el ortodoxo tendría que seguir cultivando su salvación o realmente ya lo salvó con Cristo y se administra terrenalmente bajo los sacramentos y tiene una seguridad de salvación o cómo viene el hilo por ahí? No sé si se entendió o reformulo Sí, todo. sí, no, entendí bien. Ok. Bueno, creo que entendí bien, ¿no? Eh, Mira, Basi, a veces yo a veces creo que este tema de la obra redentora de Cristo y Ajá. la justificación y la santificación a veces es muy mal entendido o no lo comprendemos suficientemente, ¿no? Y aquí voy a traer a colación, aunque a veces se me acusa mucho de esto, pero cuando estoy entre amigos evangélicos me gusta, eh, vamos a decir, hablar un poco en su propia lengua, ¿no? Ok. Martín Lutero decía, por ejemplo, que ah, de nada sirve dominar completamente la doctrina de la justificación por la fe si no se domina completamente, en primer lugar, la cristología, ¿no? Eh, Se Ajá. puede saber mucho de la justicia por la fe, pero si no se domina la cristología, pues va a estar muy complicado el asunto. Entonces, Ok. hay que ver el sacrificio de Cristo. Cuando decimos el sacrificio de Cristo es único y perfectísimo, ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Que hizo en la cruz por todos los creyentes, hay una cosa interesante, y es que ese sacrificio lo hizo cuando todos los seres humanos eran enemigos de Dios, Ujú. ¿no? Eso Sí. lo dice claramente
San Pablo en los Romanos capítulo 5. Sí. O sea, cuando aún éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. O sea, allí nadie, nadie tenía fe en ese momento. Allí Ujú. nadie tenía fe, allí nadie creía, allí nadie hacía absolutamente nada, Ajá. ¿no? En ese momento allí, Cristo muere por todo el género humano, siendo el género humano enemigo de Dios. Y luego Sí. San Pablo sigue desarrollando, pues bueno, si siendo enemigos fuimos reconciliados, mira qué interesante, San Pablo dice que la reconciliación con Dios sucede en un tiempo cuando aún éramos enemigos. O sea, ni siquiera creíamos en Dios, ni siquiera teníamos fe en Dios. Entonces, sucede en ese momento, vamos a decir, puntual de la historia. Nadie tuvo que ver nada con eso, nadie le pagó un centavo a Cristo para que subiera a la cruz, nadie ejerció ningún tipo de, vamos a decir, de fe o de algo por el estilo. De hecho, Cristo muere los judíos no esperaban ningún salvador crucificado. exactamente, Esperaban un libertador guerrero. un político, un Ujú. líder político. Ajá. Entonces, eso sucede en ese momento. Y qué increíble lo que dice San Pablo, ¿no? Cuando aún éramos enemigos, Cristo murió por nosotros y fuimos reconciliados con Dios. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, argumenta el apóstol San Pablo, ¿no? Entonces, algunos académicos le llaman justificación objetiva, creo, ¿no? Y Eso no es luego universalismo, querido. No es no, 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 universalismo. no. Luego pasa entonces a cómo esa justificación objetiva se convierte en tu justificación personal o cómo se convierte en tu justicia subjetiva a ti como individuo. Cómo se le aplica a ti como individuo ese sacrificio que Cristo hizo en un punto de la historia donde tú no creías en Él, donde tú eras enemigo completo de Dios, ¿no? Y cómo pasa, o sea, ese regalo, vamos a decir, Cristo preparó un regalo, y a veces se traduce esto en las escrituras, en los evangelios, con la manera tan bonita de preparó un banquete, Él preparó Ajá. un banquete y luego invita, ¿no? Invitar no significa forzar, luego invita a las personas a venir al banquete. Claro. Ya si tú vienes al banquete o no, eso creemos nosotros que tiene que ver mucho con el libre arbitrio. Yo sé que hay denominaciones que no les gusta esta palabra, pero bueno, los ortodoxos en este sentido creemos en el libre arbitrio y además creemos en la sinergia, Ok. ¿no? Ok. Entonces, Importante. eh, Ujú. ya sí, porque este actuar del ser humano, que no pierde completamente su libre arbitrio, sino que su libre arbitrio es simplemente, no es anulado completamente, sino que es entenebrecido o que es dañado, herido, tiene la libertad cuando la gracia de Dios toca el corazón para decir, bueno, yo quiero asistir al banquete o no, quiero apropiarme de este regalo que Cristo ha hecho o no quiero hacerlo. La Entonces, depravación total no la contemplan como tal, ¿no? O sea, no. creen que el hombre sí está totalmente en contra de Dios, pero que tiene como esa imagen de Dios dentro que puede hacerlo recapacitar y que en cierto modo dependería de él reconocer a su Dios. Mira, bueno, esto ya saltando a otro tema, ¿no? Pero muy rapidito allí, ¿verdad? Hay una diferencia entre la concepción de la caída que puede tener Occidente con la que tiene Oriente, ¿no? Ok, ok. En la concepción occidental de la caída, el hombre cae desde la altura de la perfección, ¿no? Adán y Eva caen desde la altura de la perfección en el paraíso, en el Edén, completamente, ¿no? Y por eso la caída es tan destructiva y es tan dañina. En la concepción oriental ortodoxa, la caída del ser humano ocurre desde el camino a la perfección, ¿no? Desde el Ok, trabajo. O sea, el hombre era capaz de no pecar. No es que era impecable, porque si no, nunca hubiese caído en pecado, sino que simplemente era capaz total, de no, total. de no pecar. Entonces, los sacramentos, regresando otra vez al punto, Ujú. son esos medios que precisamente eso que Cristo hizo en la cruz por ti, cuando tú aún eras enemigo, esa justificación objetiva que luego se tiene que convertir en subjetiva para ti cuando tú dices, sí Señor, yo quiero ese regalo que tú hiciste por mí, cuando aún éramos enemigos,
tú hiciste este regalo por mí y yo lo quiero aceptar, yo lo quiero asumir en mi vida. Entonces los sacramentos traen precisamente ese regalo a la vida del creyente, ¿no? Porque ya ahí sí hay que ejercer la fe. Cuando ya tú dices, Señor, sí creo en ti, creo en eso que tú hiciste por mí en la cruz, ¿no? Ujú. Entonces esa fe es traída por la palabra de Dios, que son todos vehículos del Espíritu Santo, es traída también por el bautizo, es traída también por la Eucaristía, es traída por los sacramentos, ¿no? Todos los dones, los beneficios, perdón de los pecados, vida eterna, y todo esto involucra todas esas promesas que Cristo hizo en torno al bautizo, en torno a la comunión, todas esas promesas que Él habló, ¿no? Eh, mi cuerpo partido por ustedes, mi sangre derramada por ustedes y todas estas cosas. Bueno, todo esto es tema de sacramentología y no es debate para una sola noche, ¿no? No, Creo yo. tranqui. Sí, Nico, adelante, por favor. Sí, buenas noches al sacerdote ortodoxo. Realmente es muy importante para nosotros. Yo creo que los paraguayos tenemos muy poco acceso, sobre todo lo del interior, va así a lo que es la iglesia ortodoxa. Yo por lo menos nunca he visto un templo ortodoxo ni mucho menos cuáles son sus ritos, su forma, en nuestro país al menos, ¿verdad? Bueno, Hay les quiero... una en Fram y una en Encarnación. Justamente visité esta. Pero Ah, ya. una era rusa y otra era ucraniana. Ujú. Ah, ya, muy lejos de nosotros, Sí. ¿verdad? Bueno, y un gusto al sacerdote, ¿verdad? Recibirlo y poder charlarlo con él. Realmente hay muchas cosas que quiero preguntarle, pero ya que estamos hablando de este punto específico y en honor a su tiempo, dos consultas al cura. ¿Cómo, por ejemplo, explica la Iglesia Ortodoxa, o sea, la diferencia eso entre el sacrificio de Cristo como desde la visión ortodoxa, hablo de la expiación, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con nosotros los evangélicos? Uno, y segundo, es un poco algo que siempre quise también preguntar. ¿Qué opina la Iglesia Ortodoxa de la doctrina de la justificación de la sola fe? Esas dos preguntas es la que le planteo. Bueno, yo creo que Muy buena son pregunta. preguntas muy interesantes, ¿no? Son muy interesantes y al mismo tiempo muy desafiantes también. Y creo que las dos se pueden contestar en una sola, ¿verdad? Es precisamente ahí donde radica la diferencia, yo creo, mayor entre evangélicos y ortodoxos. Y creo que también entre católicos romanos, ¿no? La Iglesia Ortodoxa no cree en la sola fidei, ¿no? No cree en la sola fidei, tampoco cree, tampoco cree en una fe a la que haya que agregarle obras, ¿no? Que haya que agregarle obras, ¿no? Sino que cree que la fe que justifica es una fe que nunca está sola, es una fe que siempre, y cuando digo siempre, está acompañada de obras, siempre. O sea, esa fe que justifica al pecador, como entendemos la epístola del apóstol Santiago, sin obras está muerta. Y una fe que está muerta, yo sé todas las interpretaciones que tiene el mundo protestante, todas las inquietudes que hay desde, no sé, desde mucho antes de Martín Lutero con la epístola, todas esas tensiones que hay entre Romanos y Santiago y todo lo demás. Estamos conscientes de todo eso, ¿no? Pero si queremos respetar toda la escritura y no solamente una parte de ella, entonces pues también tenemos que ver que en la epístola de Santiago, amén de todas las interpretaciones que se puedan hacer, unas más acertadas que otras, en la epístola de Santiago habla de que la fe sin obras está muerta, ¿no? Ajá. O sea, cada vez que un ortodoxo piensa en una fe sola, piensa en una fe que está muerta, ¿no? Que está muerta. Y una fe que está muerta es una fe cadavérica, que no se puede mover, que no es Ujú. útil para absolutamente nada y no sirve para nada, ¿no? Y Sí. muchísimo menos para justificar a alguien. Padre, con todo el respeto y la deferencia que te mereces, acabaste de describir la sola fidei. Porque el protestante no cree en lo absoluto que la fe salvífica esté exenta de obras. Y de hecho, la sola no viene en cuanto a excepciones o a apartamientos de distintas cuestiones, como por ejemplo la acción humana.
la sola viene en cuanto a a la ejerción, a la activación de la solación, y esto podríamos decir como causal instrumental. Es decir, que la Sí, obra no está. Sí, adelante. No, no. Yo eh, no. Mi intención, perdón. padre, es No, preguntarle, yo sí, no refutarle, pero pero a ver, me pareció muy similar. Sí. puede ser que haya sonado un poco similar Ajá. porque, porque estuve solamente cavando un poco en la superficie, Sí, pero sí. am, si vas a textos más concretos, así, por ejemplo, el A ver. famoso, ultra famoso y archiconocido 2:24 de Santiago. versículo 24, ya involucra la justificación, ¿no? Sí, sí, Involucra la justificación y usa términos, inclusive en el griego, como sinergia, precisamente, usa el término sí, del griego sinergia. sí, Y ya usa, eh, o sea, y tiene inclusive cláusulas negativas que son enfáticas, porque el griego sí tiene eso, es una lengua riquísima, y tiene cláusulas de negación que son muy enfáticas. Ustedes ven, pues, y usa inclusive este término tan universal de hombre, ya ni siquiera se refiere, ya no habla en términos de hermanos, ustedes ven, no, hombre, que el hombre es justificado no solamente por la fe, sino también por las obras, ¿no? Y este texto fue tan demoledor que precisamente cuando Lutero se aproximó a él, cuando Lutero se agachó a ver el texto de Santiago, lo rechazó, o sea, le hizo un rechazo inmediato, porque él entendió realmente, cuando él hace el comentario de la epístola de Santiago, que bueno, él no termina borrándola ni nada por el estilo, él no termina quitando la epístola de Santiago de la Biblia, pero sí dice que él no considera que es apostólica. Él no considera que tenía autoridad apostólica y una de los argumentos que da, el primer argumento creo en su introducción a la epístola de Santiago, es que precisamente Santiago habla de la justificación por las obras y niega la justificación por la fe sola y contradice a el apóstol San Pablo en Romanos. O sea, Lutero pudo captar eso precisamente en la epístola de Santiago. Y eso que ¿Usted captó cree que, Lutero usted cree, es lo que... padre, que Juan y Pablo se contradicen realmente? No, no lo creo. No, no lo Ok, creo. ok. No, Ok, o sea, creo que lo que está explicando es que Lutero vio una contradicción entre ellos, que Lutero Lutero observó eso. lo entendió así. O sea, él cuando, obviamente que esto después fue mejor, vamos a decir, eh, Sistematizado. fue atenuado por Martin Chemitz y otros teólogos Ujú. luteranos que vinieron después, ¿no? Pero Lutero lo entendió así y él se vio confrontado por esa tensión porque leyó lo que leyó lo que encontró en el texto. Y es lo mismo que leemos los ortodoxos en ese texto, ¿no? Y queremos reconciliar las dos epístolas, queremos reconciliarnos con Romanos y queremos reconciliarnos también al mismo tiempo con Santiago. No queremos entrar en detrimento con ninguna de las dos declaraciones que a primera vista puede parecer que son diferentes, pero realmente no lo son. Yo empecé siendo calvinista rabioso, que no podía ver a ningún pentecostal, no podía ver a ningún arminiano, hasta que me topé con esa cita, sí, que justamente hablaba de sinergia y me vi, o sea, estuve a punto de llegar inclusive al gnosticismo, ¿verdad? Porque es como que te confronta de tal manera, sacude tu cosmovisión cristiana que uno entra como en una cierta locura de fe, ¿no? O sea, es como que varios hemisferios de tus creencias se contraponen y ocurre lo que son las crisis de fe. Ahora, yo tengo más preguntas en realidad, pero para no faltarle respeto a los seguidores que amablemente están preguntándote cosas, sacerdote ortodoxo, yo quería decirte que yo necesitaba tener un programa contigo haciendo esto así como lo estamos haciendo ahora. De hecho, ya lo dejé a la reacción aparte porque sí estaba demasiado interesado en hacer esto. Pero Sí, bueno, cuando quieras vas. Yo creo que te dije que sí, cuando, ¿verdad? sí, sí. Alguien me preguntó hace poco, oye, padre, ¿por qué subes a canales protestantes y tal, no? Es que, Ajá. a ver, mira, yo igual subo en canales católicos, en canales protestantes, va a haber muchas cosas en que los ortodoxos están
bueno, voy a seguir por un orden de antigüedad, ¿verdad? En que los protestantes están de acuerdo con los ortodoxos Ajá. y muchas cosas en que los católicos están de acuerdo con los ortodoxos también. Y va a haber cosas que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Y sin embargo, también hay cosas en que los protestantes y los católicos se podrían poner de acuerdo para estar en contra de los ortodoxos, ¿no? Ujú. Pero yo siempre digo algo, mira, de verdad, mi intención no es hacer valer mi argumento sobre el de ningún argumento. Mi intención es sencillamente, tú me preguntas, ¿qué cree la Iglesia Ortodoxa sobre tal cosa? Y yo te la dejo sobre la mesa y ya después con eso tú haces lo que quieras, ¿no? O lo botas a la basura o, no sé, lo llevas y lo rumias un poco o lo que sea, ¿no? Por eso me parecen a veces y lo he dicho, creo que en muchas ocasiones me parece tan triste el ataque personal Sí, al que profesa cierta doctrina, ¿no? sí, Yo entiendo que se ataquen y se argumenten en contra de las herejías, ¿no? Y en contra de eso lo vienen haciendo desde la época apostólica, ¿no? Y ajá. no vamos a ser diferentes, pero nunca en contra de las personas, ¿no? Nunca en contra de las Total. personas. Total, de hecho Eh, yo tengo mi repudio hacia ciertas personas que ya me pidieron debatir y les rechacé porque he visto videos suyos solamente hablando de la vida ajena, solamente hablando de su entorno y no dieron ningún argumento, entonces me parece totalmente satánico inclusive eso. Y sí, sí, lo es. así es. Te voy a hacer la pregunta de Darwin para que no te me vayas sin contestarle a Darwin, querido cura. Ujú. Nosotros tenemos, dice Darwin, a ver, independientemente de la Mira, ortodoxia. puedes decirme Juan, si te parece, ¿no? Porque yo sé que a veces puede traer un poco de Sí, esto de sí, me dices Juan y no tengo ningún tipo de problema con esto, ¿verdad? ok, ok, ok. Independientemente a la ortodoxia, ¿qué piensa de estas personas que eh, y sus declaraciones que no están de acuerdo con su propio magisterio? Dice, ¿qué pasaría, hablando de los católicos que están en contra están declarando cosas en contra de su magisterio, qué pasaría si estos fueran ortodoxos? ¿Les llamaría la atención? O sea, ¿cuál es la pastoral cuál es la disciplina que se ejerce cuando adeptos ortodoxos literalmente están yendo en contra de su magisterio? Bueno, a ver, yo tengo que confesar que no estoy muy al tanto de la discusión que hay en torno al sacrificio de Cristo entre la estimada Cruz Iniesta y algunos evangélicos, ¿no? Sé que tiene que ver con la soteriología y con vamos a decir, con la vigencia del sacrificio de Cristo, ¿no? Y la capacidad o sea, cuánto abarca ese sacrificio de Cristo, no solamente en tiempo, sino también en persona. Em, pero no estoy realmente, ni siquiera he escuchado sus argumentos ni nada por el estilo, ¿no? Ni de ninguno, de hecho, de ningún católico he escuchado los argumentos que se dieron en torno al debate este. Pero puedo decir que alguien que piense que el sacrificio de Cristo no es abarcador para todos los seres humanos y que no es lo que los ortodoxos llaman un apax en el tiempo, o sea, que trasciende todos los tiempos, que cubre pasado, presente y futuro, ¿no? Que es un continuo hoy, ese sacrificio de Cristo vive en un presente continuo, ¿no? Continuo. Ujú. Y a cada segundo, imagínate eso, Basi, ese Ajá. sacrificio a cada segundo que deja el reloj atrás se renueva, está completamente vigente cada segundo de la vida, ¿no? O sea, no hay un tiempo en que no ha existido ni existirá. Bueno, me imagino yo que después de la segunda venida, sí, eh, y creo que inclusive allí lo tendremos presente porque por algo estaremos en el cielo, ¿no? Ujú. Pero creo que, no sé, si hubiera una persona así, creo que eh, en la iglesia ortodoxa hay lo que se llama padres espirituales, tienen un rol muy importante. Y creo que lo primero que harían serían llamar a la persona y tratar de explicarle o de preguntarle por qué piensa así, de dónde ha sacado la información o si la ha sacado de algún lugar, ayudarle a comprender cuál es la posición oficial de la iglesia al respecto, ¿no? A la luz de lo que dicen los concilios, a la luz de lo que dicen los padres de la iglesia, a la luz obviamente de lo que dicen las escrituras. Creo que ese sería el proceder, ¿no? Ok. Pero no Sí, creo que Nico, adelante.
Sí. Sí, perfecto. Nico, adelante. Estás muteado, Nico. Pregunta para don Juan, ¿verdad? Ya que para el señor sacerdote. Si yo le pregunto, por ejemplo, a un sacerdote, a un ortodoxo, como decía el carcelero a Pablo, yo le pregunto a usted, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un ortodoxo, ¿cómo responde a esa pregunta? No sé. Es que me parece, a ver, te voy a responder muy te voy a responder muy sencillamente, que no porque sea una respuesta sencilla no deja de ser profunda, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Ahora, obviamente entiende que dentro de esa expresión de cree en el Señor Jesucristo hay muchas cosas junto con eso, ¿no? O sea que a veces mira, te digo algo básico. Yo tengo quizás no sea recíproca, pero yo tengo una gran admiración por Edgar, ¿no? Porque lo considero una persona inteligente y lo considero una persona que en ese plano, vamos a decir, de estudio de la escritura, ¿no? Y a mí me gustan las personas, ¿verdad? Así que se apliquen a estudiar algo y lo defiendan vamos a decir, que se le ve que lo defienden de corazón, eh, Compasión, claro. y con pasión, sin que esa pasión llegue a caer en pecado, obviamente, ¿no? Ajá. Entonces, él a veces habla, y creo que ayer estuvo hablando sobre la regla de fe que une a todos los creyentes, ¿no? Y esa regla de fe él entiende como el credo. El credo es la regla de fe, ¿no? Y yo digo que a veces eso es estar solamente en la superficie, porque sí, en el credo leemos Cristo eh, por nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió del cielo, se encarnó de la Virgen María, ¿no? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Pero ¿qué hay detrás de todas esas expresiones? ¿No? Ese es el asunto. No es quedarse solamente con la cáscara de la expresión, cree en el Señor Jesucristo o Cristo murió por ti en la cruz, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Porque si excavamos un poquito más allá de la superficie, de la mera expresión externa, nos vamos a dar cuenta de que hay diferencias entre la concepción soteriológica que puede tener un calvinista con la que puede tener un luterano o con la que puede tener Total. un arminiano. Sí, sí, Entonces, total. aunque ambos profesen en la forma exterior el credo y puedan decir, creo que Cristo murió por mí. Ahora, explícame eso. Desmenúzame ese acto de morir Cristo en la cruz. Un calvinista va a decir, no muere por todos, o dependiendo de si es infralapsariano o superlapsariano, si esa es su concepción, entonces va a decir, bueno, Dios abandonó o Dios activamente predestinó, ¿verdad? Dependiendo. Ahora, un arminiano que también puede confesar el credo y que también puede decir Cristo murió eh, por los hombres, va a entender eso de una forma diametralmente opuesta. O cuando confesamos en el credo y creo en un bautizo, ¿no? Para la remisión de los pecados. ¿Cómo entiende eso un credo bautista o cómo lo entiende un Aido. anglicano? Por ejemplo, sí, un, Ujú. un, un pedo bautista, digo yo. O sea, yo sé que ustedes dicen paido bautista porque no tienen el dictongo o sea, no usan el dictongo porque usan el griego erasmiano. Ajá. Pero bueno, en la iglesia ortodoxa griega se usa el griego eh, que han hablado toda la vida los griegos, y los griegos no, si tú quieres ver a un griego furioso, habla de Erasmo de Rotterdam. Los griegos dicen que Erasmo de Rotterdam eh, tenía un plan urdido, ellos tienen una idea medio conspiranoica sobre esto, un plan urdido con el Vaticano para destruir la lengua griega. Sí, los griegos, bueno, ellos respetan mucho los dictongos, entonces ellos no dicen paido, ellos dicen pedo, bautismo, pedo. Entonces, sí, yo sé que puede ser un poco graciosa la palabra, pero No, claro, bueno, claro. entonces, cuando tú lees simplemente ese credo que dice, esa porción que dice, creo en el bautismo para la remisión de los pecados,
un credo bautista va a decir, sí, yo creo en eso, ¿verdad? Pero un anglicano va a decir, creo en eso también, pero cuando excavas un poquito y entonces te das cuenta de lo que entiende cada uno, vas a ver que es diametralmente opuesto. Entonces no es sencillamente, hay respuestas muy fáciles como decir, bueno, ¿qué nos une? La profesión común del credo apostólico, la profesión común de la regula fidei. Sí, sí, pero excava un poquito más allá de la superficie. Por eso, la confesión del carcelero de Filipo, en pocas palabras, eso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nada más que hacer. Ahora, excava un poco más en eso, ¿no? Un poquito más allá de eso y vas a encontrar mucha riqueza, ¿no? Que ahí va a haber quizás un poco de diferencia entre la concepción ortodoxa de cómo interpreta esto de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Ujú. Y todas estas demás cosas, ¿no? No O sé sea, si eso responde la pregunta. las implicaciones de la fe, digamos, de creer en eso, de lo que compone todo el desarrollo de la regula fidei y de lo que, de todo el estudio sistemático de cada aspecto, de cada sección del credo apostólico también, ¿no? Sí, Entiendo muy bien a lo que te referís y que no podemos dar simplemente declaraciones al aire, sino que en cada aspecto y en cada declaración de fe escarbar, ¿sí? Y por supuesto, y principalmente la cristología. Hay un comentario acá, que creo que va a ser el último porque en cada pregunta nos extendemos como unos 10 minutos y no sí. quiero ser abusivo porque no lo coordinamos bien. Dice, consulta para el querido sacerdote ortodoxo, ¿cómo es el desarrollo teológico de la predestinación? ¿Puede explicar sobre la escatología desde la posición ortodoxa? Pregunta el querido Fuego 35. Eso es una pregunta de las que no tienen respuesta corta. Son de Ok. la escatología nunca tiene una respuesta corta, Dependemos de muchachos. usted. Si usted Nunca. quiere hacerlo en 2 minutos o Sí, en sí, 15, no, no, depende de no. usted. A ver, la Iglesia Ortodoxa creo que acompañando eh, a la Iglesia Católica, creo, no estoy seguro, no estoy seguro. Eh, pero bueno, la Iglesia Ortodoxa obviamente cree en la predestinación porque es un término bíblico, es un término escritural, ¿no? Creo que la concepción de lo que es la predestinación va a ser un poco diferente. Lo que entendemos por prorosis y prognosis, yo creo que va a ser un poco diferente, ¿no? Mm, Bien, hay un adagio de San Juan Damasceno que yo creo que a veces sigue el ritmo o sea, es lo que va a liderar el ritmo de lo que cree la Iglesia Ortodoxa sobre la predestinación y es este. San Juan Damasceno decía, Dios todo lo prevé, pero no todo lo predestina, ¿no? uf. Entonces, sí, a veces podemos encontrar frases así y tú dices, wow, yo pensaba que esto era un poco más moderno. No, eso es, ya hubo teólogos en la antigüedad que estaban, como dice Pacheco, soltando altos factos, ¿no? O Sí. sea, personas que de verdad pensaban muchísimo. Él decía, Dios todo lo prevé, o sea, en su prorosis, ¿no? Ese ver de antemano, Dios lo prevé todo, o sea, lo conoce todo, y por cuanto lo prevé todo, precisamente puede comunicárselo a los siervos suyos, los profetas, pero Dios no lo predestina todo, ¿no? Dios lo prevé todo, pero no lo predestina todo. Porque hay personas que piensan que porque Dios lo sabe todo, eso significa que Dios entonces lo predestina todo. Y eso no es correcto. O sea, si una Ujú. persona se lleva manejando su carro, no respeta el stop, no respeta la señal de deténgase, y ocurre un accidente, no es que Dios lo empujó a llevarse la señal de stop. Él lo hizo por su propia, vamos a decir, su propia rebeldía contra las señales del tránsito. Dios no lo empujó a hacer eso. Ahora, ¿Dios lo sabía de antemano? Sí, lo sabía. Y de hecho, pudo habérselo comunicado a alguien. El día tal y el día tal, fulano de tal se va a morir en un accidente porque se va a llevar el stop de la carretera, ¿no? Pero él no empujó al Señor a llevarse el stop de la carretera. Él lo que hizo es que lo vio todo de antemano. Dios lo ve todo de antemano, lo conoce todo de antemano por cuanto es omnisciente, pero no lo predestina todo. Entonces,
En ese punto, la Iglesia Ortodoxa cree en la predestinación de Dios, pero la predestinación que enseña la Escritura es una predestinación para vida eterna, una predestinación para salvación. No cree en la doble predestinación. No cree que hay algunos electos de antemano para perderse, ni activamente ni pasivamente, ni Ujú. de forma supralapsariana o infralapsariana. No, Sí, porque el supralaxarianismo, de hecho, postula de que Dios utiliza el mal mismo ujú. para disponer las situaciones y que, bueno, Él propicia, Él provee, Él crea, Él controla, Él maneja todo y por cuanto es Dios, no se puede decir que esto sea malo. Ellos Recuerdo esto, dicen, perdón, ¿cómo? mira, perdón, para que veas Sí, que esto es así y cómo esto, yo digo que es terrible, ¿no? Yo recuerdo haber visto en un libro de escuela dominical em, em, calvinista un dibujo de cuando Dios estaba, o sea, cuando en este contexto del Edén, cuando Eva estaba tomando el fruto prohibido, el fruto prohibido estaba en la boca de la serpiente, pero la serpiente era como una especie de títere y el que estaba escondido detrás del árbol era Dios. Y sacaba su mano y era en su brazo un títere de la serpiente que sostenía la manzana. O sea, ajá. y la idea que se trataba de transmitir al niño en la escuela dominical era precisamente este. Y era que sí, el diablo hizo que Eva tomara el fruto prohibido, pero Ujú. quien estaba detrás de todo eso y no podían escaparse de ese, vamos a decir, de ese destino, ¿no? Era Dios. Dios era quien estaba detrás de todo. Eso es muy profundo porque inclusive hace del mal una sustancia independiente en sí misma. No, aberrante, aberrante, Tremendo. totalmente. Nico, adelante, por favor. Sí, última pregunta de mi parte y agradeciendo la deferencia del sacerdote, ¿verdad? Que no todas las veces podemos conversar con un ortodoxo, para mí por lo menos es la primera vez que puedo hacerlo. Entonces Totalmente. mi consulta es, ¿el ortodoxo tiene seguridad de salvación? Eh, Básicamente mi consulta es puntual, señor cura. ¿Usted es salvo, se siente salvo o cómo ustedes desarrollan esa salvación cuando mueren, van al purgatorio, tienen que pagar otras cosas más? Eh, Más o Está menos eso. picante el Juan, está picante el Nico, ¿eh? No, es súper interesante, ¿no? Y ves, precisamente por eso, acepto a subir algunos canales, ¿no? Porque me gusta, yo sé que hay personas que conocen poco la Iglesia Ortodoxa y me gusta entonces dejar esto allí para que personas conozcan. La Iglesia Ortodoxa en primer lugar no cree en el purgatorio, ¿no? Entonces, si me preguntas, ¿tú eres salvo? Obviamente te voy a decir sí, por cuanto esto no depende de mí, ¿no? No somos personas que nos pasamos todo el tiempo mirando nuestro interior a ver qué encontramos dentro de nosotros mismos, sino que levantamos nuestras cabezas a mirar a... O sea, piense en esto, esta idea de San Juan el Bautista rodeado de sus discípulos y viendo pasar a Jesús y diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Una seguridad. A mí siempre me ha parecido tan genial porque sabes que San Juan el Bautista venía de una línea de sacerdotes. O sea, a él realmente lo que le tocaba era ministrar en el templo porque era ahí, el del linaje de Leví. Él no tenía por qué estar en el rol de profeta. Él no tenía por qué estar vagando en el desierto, ¿no? Y entonces él fue, vamos a decir, educado dentro del conocimiento del sacerdocio, porque venía de esa línea levítica. Si hay alguien que podía reconocer al Cordero de Dios, ese era San Juan el Bautista. Y le dice, miren, este es el Cordero de Dios. Y usa la palabra griega ton eron tonamartían tocosmo, o sea, que levanta, y esa palabra me gusta más que quita el pecado del mundo, sino que levanta el pecado del mundo.
Y cómo no creer en eso, ¿verdad? ¿Cómo no creer que Cristo es ese Cordero de Dios que levanta completamente el pecado del mundo, que retira, que quita el pecado del mundo? Mis pecados también, Basi, mis pecados también. Si me preguntas si soy salvo, sí, lo soy, ¿verdad? Lo soy. Soy Ahora, salvo, lo que te van a defender es que existe la posibilidad seria de apostasía también, ¿no? De gente obviamente, que sí. Caer rechaza. de la gracia, caer de la gracia es posible. De la gracia habéis caído. Sí, Ojo, exacto. ojo, ojo que yo me distancié de este debate carlinista arminiano, porque de hecho hay factos para los dos lados, pero son textos muy fuertes muchas veces, ¿no? Que Sí, si lo lleva a la morfonsintaxis, inclusive es mucho peor. Y también así como Tito 3.5, donde habla que nos justificamos no por obra de justicia, ¿verdad? Que por el otro punto que estamos hablando hace rato, no para hablarlo ahora. Hay textos y textos que realmente son unas aparentes grandes contradicciones, pero que requieren de un estudio demasiado profundo, demasiado obviamente que profundo. sí. Yo, Obviamente que sí. yo quiero ser el atrevido de hacerte una última pregunta, querido Ujú. hermano Juan, y decirte, esto sí, capaz la picante, ¿no? Pero no estoy con ánimo de No refutarte te nada, preocupes, no te sino preocupes, que no te es preocupes. una, realmente para mí es algo totalmente nuevo, nunca hablé con ningún ortodoxo, y cuando te repito, mi curiosidad se encendió muy grandemente cuando tuviste el debate con el amado hermanito Carlos Veloz. Y la Eso no fue un pregunta, debate, ¿verdad? Eso fue una conversación. De para mí, verdad, de verdad, de verdad. sí, sí. No, Ah, es que debate son contraposiciones de ideas y se discuten, ¿verdad? No era un debate formal tal vez, pero era una conversación sí que donde se debatía si el creutismo, el pedobautismo, como usted lo dice. Ahora, ¿por qué usted no, razón principal, querido cura Juan, por qué usted no volvería al protestantismo? oh, eso es una pregunta trascendente y tremenda, ¿no? Pero, ¿sabes por qué? Basi, porque creo en una cosa. A ver. Creo que Cristo fundó una sola iglesia, ¿no? Uf. Mira, Institucionalista, querido Juan. eh, a ver, Dios tuvo un solo pueblo de Israel. Eso es un hecho histórico, comprobable, y Cristo estableció una sola iglesia en este mundo. Eso es un hecho también comprobable con las escrituras. No hay evidencia escritural que diga que esta iglesia era una entidad invisible, ¿no? Como la plantea la mayoría del protestantismo, sobre todo histórico. No hay evidencia de que fuera una entidad invisible. Cristo em, instituyó en este mundo una sola iglesia. Y San Pablo es claro cuando habla de esto, y esa iglesia inclusive la compara con un pueblo. Dice que de los dos pueblos, o sea, del pueblo gentil y judío, hizo un solo pueblo. Entonces hay un solo pueblo de Dios, y es un pueblo real, es un pueblo que Dios ha fundado y que Cristo fundó y estableció en este mundo, ¿no? No creo que Cristo sea esposo de 60.000 esposas y que Cristo sea una sola cabeza para 1.000 cuerpos. Creo que tiene que haber un solo cuerpo en este mundo, y de eso podríamos ya hablar y bueno, decir Lo anoto, es un tema dónde, interesante. dónde está este cuerpo y todo lo demás, ¿no? Y cómo vamos a descubrir este cuerpo, cuáles son las señales de este cuerpo, ¿no? Eh, Amén de que nosotros los seres humanos que vivimos dentro de ese cuerpo, porque fíjate, a veces se trata de simplificar mucho la pertenencia al cuerpo de Cristo y se piensa bueno, a ver, yo puedo tener una teología diametralmente, yo soy el brazo y puedo tener una teología diametralmente opuesta al otro brazo. Y la cabeza, una oreja puede creer diferente a un pie, ¿no? Pero esta no es la concepción que nos dejan los apóstoles en la Escritura. La concepción que nos dejan, por ejemplo, San Pablo en la carta de los Romanos, creo que en el capítulo 16, versículo 17, o viceversa, 17 y 16, siempre estoy confundido ahí,
San Pablo dice, les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y apártense de los tales. O sea, el tema de Mm, la pureza doctrinal es algo que los apóstoles se tomaban muy en serio y yo creo ajá. que en nuestros días no nos los tomamos muy en serio. Y entonces decimos, sí, tú no crees en el bautismo de niños, yo sí creo en el bautismo de niños, no importa, abracémonos, somos hermanos, ¿no? Sería como decir, bueno, vamos a echar a un lado la palabra de Cristo, vamos a echar a un lado lo que Cristo enseña y simplemente vamos a darnos un abrazo, ¿no? No, yo creo que el diálogo, precisamente el diálogo respetuoso, serio, en materias teológicas, dogmáticas, es muy importante, porque no puede ser rojo y azul al mismo tiempo. No puede ser negro y blanco al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa idea de que hay una sola iglesia, amén, de que los seres humanos que vivimos dentro de ellas, con nuestros actos y locuras a veces, la arruguemos y la manchemos, pero hay una promesa en Efesios que dice que Cristo se va a presentar. Y por eso me gusta hablar de Cristo como el verdadero reformador de la iglesia. ¿Mm? El verdadero reformador de la iglesia, porque a veces se habla creo que del rey Josías en el Antiguo Testamento como un reformador, ¿no? Ajá. Pero el rey Josías no formó un pueblo de Israel nuevo. Él reformó dentro del pueblo de Israel y todavía permaneció dentro del pueblo de Israel, ¿no? Y entonces a veces eh, se entiende mal lo que significa reforma y a veces se entiende reforma como voy a acabar con todo y voy a construir una cosa nueva. Cuando reforma no es eso, reforma es quitar esta pared que no sirve, que no funciona y construir una mejor, ¿verdad? Pero me voy a quedar con toda la mayoría del edificio. Entonces, eh, yo creo que el reformador por excelencia es Cristo mismo, porque Cristo promete en la epístola de San Pablo a los Efesios, San Pablo dice, Cristo se va a presentar a la iglesia como una novia sin mancha, que no tenga, o sea, como una novia que no tenga ni mancha ni arruga. Y esto lo hará por medio del lavamiento del agua y del Espíritu. Mm, Entonces, ¿quién se va a presentar a la iglesia a sí mismo? Y esto el griego usa una voz media pasiva, cuando tú haces una acción y recibes el resultado al mismo tiempo. Cristo se va a presentar a la iglesia a sí misma como una novia que no tenga mancha ni arruga. Entonces, el que va a quitarle todas las manchas y todas las arrugas que tenga la iglesia es Cristo mismo. Pero la idea y la seguridad de que Cristo fundó una sola iglesia en este mundo, eso es lo que me ha movido a permanecer en la iglesia ok. ortodoxa. Perfecto, padre Juan. Perfecto, señor ortodoxo. Realmente lo disfruté. ¿Qué crees que te diga? Es un manjar para mí aprender de culturas. De hecho, a mí me gusta mucho la historia, ya sea eclesiástica o ya sea simple historia secular, ¿no? Es un campo que a mí me apasiona. Y nada, repito, los conocimientos y los conceptos que yo tengo son netamente históricos, narrados tal vez del lado occidental, lo que es la ortodoxia. Sin embargo, hoy tenemos el privilegio de tener a un local ortodoxo que nos explica de primera fuente. Así que eh, yo te dejé mi número en el privado, querido Juan. No sé si quieres dejarme vos el tuyo, si yo te escribo para para coordinar en tu tiempo un live monotemático y que sea la iglesia verdadera. Con mucho respeto, te voy a presentar todas mis contraposturas, porque para mí, y esto va a pecar de impreciso y ya te lo voy a lanzar de una. Lo que refutaría este punto es la experiencia personal del protestante. Nosotros estamos seguros que el Espíritu Santo habita y con muchísimo fuego en nosotros. Pero sin embargo, lo tuyo, querido Juan, no deja de ser bastante consecuente, bastante lógico, entendible y por sobre todo pesado para muchos de que por ahí se quieren guiar debido a la historia, la mantención de la doctrina, la ortodoxia, la universidad de la iglesia, etcétera. Así que me parece demasiado interesante que coordinemos un live respecto a ese tema y humildemente te voy a traer mis contraposturas para intentar caminar hacia una construcción de lo que podamos hacer en cuanto a las dos partes. Así que
Con mucho Nico, gusto, Basi, sí, mucho gusto. ok, Nico, no sé Yo no lo si, sé todo, sí, yo no lo sé todo, ¿eh? Que quede claro esto. Yo no soy ni ujú, siquiera para nada el más versado no lo sé todo. Entonces, quizás no te decepciones si quizás hay preguntas que me haces que te diga, no, mira, no sé, ¿verdad? perfecto, sí. Honestamente, no sé. Sí, sí, y decirle a tu amiga, doña Cleo, que cuando no sé, cuando se equivoque, diga lo que está diciendo, no sé, Pero o me ella no se retracto. llama Cleo, ella no se llama Cleo, ella se llama Cruz Iniesta. Decirle a Cruz Iniesta que cuando se equivoca, cuando se equivoque, diga que, bueno, me equivoqué y terminó. Que no haya 80 likes Yo para. realmente no sé de qué va el asunto este, ¿verdad? Te Y invito a que lo veas y realmente no. que. Te invito a que lo veas y que le ayudes en ese sentido, Lo que porque. no sé es por dónde empezar, porque sé que hay cerca de 5 o 6 videos de Sí. un lado y de otro, y de un lado y de otro, y de un lado y de otro. Entonces no sé dónde está la punta del hilo para comenzar. ¿Cuál fue el primero que el detonante que hizo No, no, la explosión, declaración ¿verdad? es, Cristo no pagó nada y eso no se acepta en ningún lado. Así que intenta explicar por qué ella cree que Cristo no pagó nada y se embarra cada vez más. Así que si ella es tu amiga, si vos tenés contacto con ella, mira que yo vengo acá realmente enérgicamente a reaccionar hacia lo que ella dijo porque no se desdice, pero sinceramente siento muchísima piedad por su alma. Es demasiado grave lo que está diciendo. Y no se dice y es, si vos tenés cercanía y manera de entrar en su conciencia a través de una enseñanza así No práctica, creo, ¿verdad? cercana, mira que No harías creo. un bien. Yo confío que Cruz tiene sus propios sacerdotes y sus propios maestros que no sé. Ojalá, Y además ojalá. creo una cosa, ¿sabes? Que creo una cosa. Ujú. Yo no sé si te ha pasado a ti también, Basi. Ok. Eh, los seres humanos tenemos una conciencia que muchas veces actúa como la voz de Dios en el corazón. Y yo creo que al final de la historia, cuando vamos a dormir y cuando ponemos la cabeza en la almohada, decimos, uy, qué barbaridad más grande dije, ¿no? Sí, Pero lo que sucede es total. que después viene, y no digo que sea el caso de Cruz porque no he escuchado su debate, lo que sucede es que después viene la arrogancia y viene el orgullo de querer, y mira esto, el orgullo de querer ser y parecer. O sea, queremos ser delante de los hombres. O sea, cuando nos ven en cámara, Ajá, cuando tenemos una audiencia, no queremos que nadie nos tome por ignorantes. Entonces queremos parecer delante de los hombres, ¿no? ajá. Y ese orgullo que es común a todos nosotros, nos juega una mala pasada. Pero creo que tenemos una conciencia que al final nos Sí. va a decir, oye, aquí no anduviste muy correcto, ¿verdad? No anduviste muy Sí, correcto. y de lo que yo estoy totalmente seguro que está ignorando a esa conciencia porque lo suyo es insalvable. Yo no te pido que comentes, no te pido que comentes porque sé que tu aspecto no es el de la polémica y de entrar ahí a de por ahí hablar de cosas que no escuchaste, ni a comprometerte con declaraciones hacia nadie, ¿verdad? Sin estar seguro de lo que estás hablando. Te respeto por eso. Pero yo estoy seguro de que, y lo digo sin ánimos de pecar, o sea, perdón, con la seguridad que no estoy pecando porque sus explicaciones aún terminan haciendo más, por más que suene fuerte herejía, ¿verdad? Porque después dijo que en realidad lo que pasa es que Cristo se ganó la salvación para sí mismo, ¿no? Y eso no se entiende, ¿verdad? Y Nico, tenemos que cerrar, nos sobran 3 minutitos y también un saludo final para el cura Sí, Juan. no, es importante, así siempre para nosotros, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No, para nosotros Cristo no vino a fundar ninguna denominación, es lo que nosotros entendemos en la Biblia. Cristo, 1 Corintios 12:27, justo estoy leyendo, dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros miembros cada uno en particular. Bueno, para nosotros la iglesia no es un edificio, no es una denominación específica. La iglesia, por supuesto, para nosotros es la esposa de Cristo, ¿verdad? La Biblia dice claramente eso, por la cual Cristo amó y murió. La iglesia para nosotros ciertamente es un lugar donde nos congregamos, una asamblea de creyentes. También la Biblia habla de que la iglesia como el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que somos nosotros. Y bueno, la iglesia también tiene para nosotros una misión, ¿verdad? Que es ir a ser discípulos, predicar el Evangelio del Señor Jesús. Bueno, en resumen, para nosotros la iglesia es la comunidad de creyentes, ¿verdad?
que está guiada por el Espíritu Santo con una misión de glorificar a Dios, predicar el Evangelio. Y no se trata de una organización humana, ¿verdad? Sino de una realidad espiritual que trasciende la cuestión denominacional, ¿verdad? Pero bueno, eso creo que en otra oportunidad lo vamos a tratar mejor, seguramente con el sacerdote y el cura, que yo le agradezco enormemente a ti, Basi, por esta oportunidad y el espacio, y sobre todo la paciencia y la forma tan tranquila de explicarnos también el cura, ¿verdad? Es imposible pacatearle al padre Juan porque uno quiere ir, quiere sacar su indio interno, ser beligerante, pero no se puede ante hombres así. Así que lo que yo le propongo al padre Juan es que vamos a hacerlo en torno así como de compartir, ¿verdad? Y compartir eso. Valga el pleonasmo, la redundancia. Querido padre Juan, si podés despedirte, nos sobran 2 minutitos. Ok, nada, gracias por la oportunidad, ¿no? Y gracias por, nada, por permitirme abrir la boca y hablar No, al un contrario, poco. el agradecimiento es nuestro y ahí está mi número, querido cura. Sí, sí, sí. Eh, Hermano Juan, me cuesta decirte hermano Juan, no por No, algún no, racismo no, de fe, no, sí, pero mira, siéntete libre, Basi. No, yo a veces, ¿verdad? Yo sé que sufren a veces con todas esas cosas. Por eso yo digo, mira, yo me llamo Juan, me dice Juan y yo, ¿verdad? No tengo ya, ningún problema con eso, ¿verdad? yo tengo un problemita que esto se va a cortar cuando el reloj marque 2 horas, así que les voy a tener Saludos, que dejar de Basi. esta manera. Gracias, Nico, gracias, Te aprecio querido mucho. Juan, y vamos a estar Nico, hasta luego. contactándonos Gracias. para Un hacer placer, esto. Nico, un placer. Dale, dale, chao, chao. Mi gente, esto se acaba. Ahí le tuvieron al cura Juan, le tuvieron a Nico, le tuvieron ahí a la reacción que hicimos al principio. Esto se va a apagar, mi gente, en breve porque tengo un plan que no está siendo pago para poder streamear más de 2 horas. Así que, mi gente, gracias a todos ustedes. Dios les bendiga y va a ser hasta muy pronto aquí en la Hora de la Cruz y los recontramos. Y cuídense, mi gente, cuídense, que vamos a ir aprendiendo más entre todos de las distintas fe que existen en el mundo entero y vamos a tener un diálogo con el cura donde vamos a traer argumentos de por qué no creemos que la iglesia ortodoxa puede ser la de Cristo o por qué la iglesia ortodoxa, digamos, pertenece a una de las aristas del cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo místico sí se puede defender universalmente. Así que mi gente, hasta aquí ha llegado la edición esta de la Hora de la Cruz. Cuídense enormemente, tengan un lindo fin de semana. Hasta la próxima. Chao, chao, mi gente. Nos vemos.